Hola, sí, muy buenos días hermanos. Dentro de poco vamos a comenzar. Pedimos también que los hermanos puedan ingresar al salón y también si alguna necesidad se tiene, también pueden hacerla en este momento. De esa manera podemos prestar atención. ¿Está bien? Hola, sí. Hola, probando 1, 2, 3. Hola. Muy buenos días hermanos, por gracia de Dios estamos en este lugar y podemos escuchar también así la palabra. Por eso tener los oídos del corazón abiertos, muy importante, para poder alcanzar a la vista de nuestro Señor. Vamos a comenzar alabando esta mañana, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 20. Himno 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del cielo, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción.
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Unidos a una sola voz, clamando el nombre de nuestro Señor, podemos avanzar con un corazón firme y decidido hacia el lugar el cual nos quiera dirigir. Por eso es muy importante tener conectados los corazones con nuestro Señor, y a través de la guía la cual nos brinda mediante los siervos, podemos avanzar día en día recibiendo esta palabra. También así mandamos saludos a los hermanos que van conectándose mediante las redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y también pueden compartir y comentar, dar un like. También en este tiempo muy necesario poder llevar el Evangelio hacia todo lugar. Y realmente la palabra es que está trabajando en este tiempo y nos permite también escuchar de esa manera. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 21. Himno 21, alabad al Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabado seas nuestro Señor, porque ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y nos ha dado una nueva vida, una vida eterna en Él. Solamente podemos ver la obra de nuestro Señor, cómo Él hizo para que nosotros podamos recibir la salvación, porque nosotros por nuestras propias fuerzas nunca hubiéramos alcanzado la salvación. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Seguimos alabando esta mañana, vamos a cantar el himno 22. Himno 22, a Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Tu amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, nos dio muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, tu sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios, al vivir
pecador que de veras creyó. Ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro sea aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre, su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. Sí, hermano, sí, hermanos, ¿no? Sea nuestro Señor digno de toda gloria y de toda honra, y por ese amor el cual tuvo hacia nosotros, para que nosotros podamos vivir felizmente en este lugar, llevando y transmitiendo la palabra del Evangelio hacia todo lugar. También así saludamos a los hermanos que sintonizan Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día llevando la palabra del Evangelio hacia todo lugar. Así también podemos escuchar la prédica, la cual se lleva en diferentes lugares y recordando constantemente acerca de la salvación, cómo nuestro Señor murió por nuestros pecados. Por eso muy bueno el poder conectarnos con la radio, escuchar música, escuchar la palabra y realmente conectar con nuestro Señor. Vamos a cantar una última alabanza, el himno 26. Himno 26. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán pactos a nos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas
porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al presentador, hermano Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir. Hermanos, buenos días. Estamos aquí, ¿no? Una vez más a este servicio dominical, hoy domingo. También los siervos, los ministros encargados también están preparando, ¿no? Para falta días. Este seminario CLF que vamos a tener en esta semana que viene. Damos gracias a Dios esta mañana y vamos a también invitar a hermano Alberto Mamani, él nos va a dirigir en la oración para este servicio dominical. Hermano, buenos días. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gracia estamos delante de usted, para poder recibir la palabra de usted, el corazón de usted, la voluntad de usted, Señor. Mientras que estamos sobre la tierra, deseamos que se cumpla la voluntad de usted por medio de cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor, estamos muy agradecidos también porque muy pronto llegarán los siervos de Corea del Sur, quienes traerán su palabra. También por medio de ellos también recibiremos su voluntad, Señor. Estamos esperando con un corazón abierto para poder recibir, Señor. Muchas gracias también por haber levantado los siervos en Bolivia, también muchos hermanos y hermanas que estamos aquí también. Deseamos que Bolivia se pueda conquistar con el Evangelio. Deseamos que usted nos pueda utilizar como su instrumento para llevar este Evangelio, Señor. Gracias, Dios Padre. Entre muchas mujeres, usted ha hallado la gracia, la Virgen María, Señor. Nosotros también así hemos hallado entre todo en este mundo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha dado esa gracia, Señor. Cada día también denos la sabiduría para que podamos reconocer a usted en todo, Señor. Creemos de que tú lo harás muy bien, Señor. Nosotros también, mientras que estamos recibiendo la palabra, podamos también practicar la palabra que usted nos dará en esta mañana. También, Señor, hay muchos hermanos y hermanas también que todavía no llegaron. Dele la gracia para que pueda llegar hasta la iglesia, Señor. Así para poder recibir tu palabra y tu corazón, Señor. También las almas
quienes ya están predestinados para poder obtener la vida eterna. Señor, déles su gracia para que ellos también puedan recibir la salvación, Señor. También deseamos que usted también pueda salvar nuestra familia, Señor. Quienes aún todavía no pueden llegar y todavía no pueden recibir su corazón. Dele su gracia a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por todo. En esta mañana deseamos encomendar todo en su mano. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana también tenemos los testimonios, hermanos. Vamos a invitar a la hermana Paola Copa y la hermana. Bueno, si mientras tanto le esperamos, entonces podemos invitar también a otro hermano que quiera testificar, compartir su testimonio. Esta semana hubo también eventos, ¿no? También la preparación, la invitación a los pastores, ¿no? Como ayer también salimos, ¿no? Con el pastor, sí, a invitar. Siempre en cada, cuando se invita a salir a pastores, siempre hay algo, ¿no? Que observar. Y por eso también reconocemos a Dios en todas las cosas, hermanos. ¿Algún hermano o hermana quiere salir a testificar esta mañana? Puede salir libremente. Sí, adelante, hermana. Buenos días, hermanos, hermanas. Sí, quería compartir, ¿no? La zona 22, como Dios está trabajando. Estaba muy contenta, ¿no? Como guía de zona. Muchas veces yo veía la zona, ¿no? Solo son 3 hermanos de la tercera edad y me sentía difícil porque siempre hay que estar en actividad como zona, ¿no? Siempre hay actividad así. Entonces, yo me miraba a mí, ¿no? ¿Cómo puedo avanzar? Ellos no son jóvenes, hay que actividad de la cocina, así muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces para los eventos hay que recaudar, ¿no? Y así para que se haga posible. Entonces, yo veía, ¿no? A la zona, somos poquitos, hay que comprar fichas, ¿cómo vamos a dar así? ¿Cómo les voy a pedir? Justo también el hermano Feliciano se había accidentado, estábamos visitando a su familia, también mi corazón se quebrantaba, ¿no? Porque el hermano Feliciano estaba postrado en la cama, no reconocía a nadie y yo me quebranté, ¿no? Dije, ¿por qué? Y él era mi hermanito más activo, aunque tiene más de 80 años, pero el más activo, así, ¿no? ¿Por qué a él así, corazón, no? Pero Dios me había mostrado, ¿no? Que Dios quería que vayamos a su casa a visitar, porque él había estado ya viviendo en la casa de su hija, la hermana Apolinaria. Entonces, yo podía ver el propósito, así. Dios quería que visitemos su casa. Nosotros tenemos muchas actividades, ¿no? Para jóvenes, adolescentes. Entonces, obviamente ellos tienen nietos, ¿no? Aunque son tercera edad, ellos no pueden estar en academia o actividades para más jóvenes, pero ellos tienen nietos, tienen hijos así. Entonces, yo cada vez hay que anunciar como guía, ¿no? ¿Por qué usted no trae a su nieto? Hay esta actividad. ¿Usted por qué así, no? Y el hermano Feliciano me decía, no quieren venir, pues ya les he dicho, así, ¿no? Y bueno, entonces yo le decía, no importa, hermano, eso no es problema, vamos a orar para que vengan sus nietos. Yo quiero conocer a sus hijos, así acá, a mis 3 hermanos, ¿no?
que es hermana Antonia, hermana Primitiva y hermano Feliciano, así. Y cada vez después de la reunión zonal orábamos, por favor Dios, queremos conocer a la familia de hermano Feliciano, hermana Antonia, hermana Primitiva, así. Y Dios está trabajando. Dios tocó a hermano Feliciano, ¿no? Su salud. Entonces, a través de eso pudimos llegar a su casa, así. Entonces, cada sábado estuvimos visitando su casa, ¿no? Entonces, conversando con su hija también abría su corazón, cómo está pasando, así, ¿no? Así podíamos tener un tiempo de comunión. Entonces, ya también vienen constantemente actividades y yo decía, yo no puedo pedir, hermana, ya como ya usted ha escuchado de mi cuotas, y yo no puedo cerrar su corazón de esa manera, ¿no? Entonces, yo me sentí con peso dentro de mí porque como guía tengo que serme responsable de las fichas. Y en mi corazón se cerró, ¿no? Dije, creo que solo voy a comprar ficha para mí, para mi familia y ya, así. Entonces, somos dos. Entonces, 2 fichas, así, son a 22, así, ¿no? Entonces, también justo tenía dificultad en el trabajo económico, muchas cosas estaba pasando, ¿no? Donde no tenía ni siquiera la posibilidad. Entonces, los mensajes a los grupos de guías llegan, ¿no? Hermanos, ya pues, no sé, constantemente, ¿no? Como recordándonos, hay que avanzar, hay que así, siempre transmitían el corazón de pastor, ¿no? Pero yo he ignorado todo eso, así, dejaba pasar. Pero hermana Daniela me escribió así, ¿no? Ella, ¿y tu zona no pidió fichas? ¿Cuándo vas a recoger así? Y yo, pero yo no tengo, ¿y cómo voy a comprar? Y si estoy pagando esto, así, ¿no? Aunque mi corazón quería, pero también yo quería ver el dinero así para comprar, porque tampoco puedo pedir y después no pagar, ¿no? Entonces, yo me sentía difícil, pero ella me dijo algo, ¿no? Que pastor había compartido con ellos. Mi hermana Daniela me dijo, primero es la decisión del corazón, así. Pero yo en mi corazón estoy tambaleando, ¿no? Estoy, no, pero ahora así. Y eso estaba en mi cabeza, decidir en el corazón y Dios va a trabajar así. Entonces, pero si no tengo, ¿cómo hago así? Y el mismo domingo yo le escribí a la hermana. Veía mi cuenta, ¿no? Y veía que todo lo que tenía que comprar así. No sé, a veces, no sé qué me pasa, pero le pedí 15 fichas. Hermana Daniela, 15 fichas así. Pero yo no tenía, ¿no? Solo tenía cabalito. Y después le pagué y me dijo, vas a recoger en la iglesia, te voy a dar así. Y después que me dio las fichas, yo dije, ¿y ahora quién va a comer todo esto? Así, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Así como loca, así. Y entonces dije, bueno, una ficha, 2 para mi esposo, 1 para mí, así, ya menos 3. Queda solamente 12, así. Entonces quise publicar en mi estado de WhatsApp, así como casino, las fichas, saqué foto, así, ¿quién quiere las fichas así, gratis, así, ¿no? Alguien que quiera venir, así, porque ¿a quién voy a dar tanta ficha, así, tanta picana? Entonces, así me ingresé al culto y el hermano Feliciano estaba ahí. Pero al lado de ellos estaba toda su familia. Yo me quedé, hola, wow, dije, no podía creer, hermano Feliciano estaba sonriendo de oreja a oreja, ¿sí? Y me presentó, ¿no? Ya le conocí a su hija, pero me presentó a sus nietos, así. Eran bastantes. Yo me ponía bien contento, el hermano Feliciano estaba bien contento, de oreja a oreja, su sonrisa, su felicidad, ¿no? Yo dije, Dios, para esto me ha hecho comprar pues tanta ficha, aquí está ficha, porque ellos querían irse, ¿no? Querían tal vez solo participar, pero yo dije, ustedes tienen que quedarse esta tarde, así, tomen ficha, así, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Pero ya no había ficha ni para mí. Había terminado todo así. Entonces tuve que comprar más, así, ¿no? Pero no importaba detrás qué estaba sucediendo. Yo me sentía bien contenta por cómo Dios está trabajando en la familia, ¿no? Del hermano Feliciano, en la misma zona. Yo a la zona veía sin esperanza porque ellos son mayores, todo lo que mi vista carnal ve, ¿no? Solo el defecto, así como no se puede, no se va a poder avanzar, así, ¿cómo voy a avanzar?
pero Dios me mostraba, yo no he hecho nada, realmente yo no he hecho nada. Dios me mostraba, mira, aquí está su familia, así. Entonces ellos participaban, así, ¿no? Yo me siento bien feliz porque actualmente está llegando, ¿no? La familia del hermano Feliciano, ya llega acompañado, así. El anhelo de su corazón se cumplió, ¿no? Tantas veces orábamos para que su familia llegue, así. Por eso estoy muy agradecida a Dios por cómo está trabajando este tiempo, ¿no? En la zona 22. Eso quería compartirles, hermanos. Gracias. Gracias, hermana. Y ahora sí, la hermana Paula Copa está aquí. Vamos a invitar a la hermana Paula Copa, que nos va a compartir su testimonio. Bueno, creo que no está. Vamos a pasar a continuación a un video. Vamos a pasar al video promocional CLF y Seminario Bíblico que se va a llevar en esta semana, hermanos. Vamos a ver el video. Hay momentos en que el corazón ministerial necesita renovar su visión en la palabra. Este mes de enero, Bolivia se prepara para un encuentro que transformará tu llamado. Te invitamos al Congreso de Líderes Cristianos, CLF, con el tema Eterna Redención. Un espacio diseñado para quienes desean distinguir con claridad la verdad bíblica y fortalecer su servicio a Dios. Contaremos con la presencia especial del pastor Jin Ki-so, de la Misión Buenas Nuevas, Corea del Sur, este jueves 22 de enero, de 2 a 5 de la tarde, Colegio de Abogados de La Paz, calle Yanacocha, número 630, Salón Auditorio, piso 1. Más de 800,000 líderes en todo el mundo ya han sido parte de esta visión. No te quedes fuera. Para más información, comunícate al 62 96 43 60 o visita misionbuenasnuevas.org.bo. La misión Buenas Nuevas Bolivia te invita al Gran Seminario Bíblico. Dios es el que justifica. Una cita especial del miércoles 21 al jueves 22 de enero. Nos encontraremos a las 19 horas con 30 minutos en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados La Paz, calle Yanacocha, número 630, piso 1. Este evento contará con la enseñanza principal del pastor Johnson Park de la Misión Buenas Nuevas, Corea del Sur. Prepárate para días de comunión y revelación espiritual que marcarán tu vida. No faltes, este es tu momento para encontrarte con el mensaje que transforma. Dios es el que justifica. Para más información, comunícate al 72 03 15 68 o visita nuestra página misionbuenasnuevas.org.bo. Y damos gracias a Dios, ¿no? Por este seminario CLF que se va a llevar en esta semana. Dios está preparando también nuestros corazones, hermanos. Tenemos también ahora una presentación. Y Coro Nueva Alegría, ellos van a interpretar 2 alabanzas. Uno es Todo para mí. Otra alabanza, el himno 192, Sin Cristo no tengo nada. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos.
gracias al Coro Nueva Alegría. Y también, ¿no, hermanos? Podemos ver que este tiempo Dios está permitiendo a todos los hermanos que puedan unir el corazón para participar de este evento que vamos a tener la siguiente semana. También algunos hermanos veo, ¿no?, que están llegando ya para apoyar en diferentes áreas que tenemos, ¿no? Y vamos a orar siempre por este evento, hermanos, porque muchas veces siempre sucede algo y para eso Dios que prepare también nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios, hermanos. También los ministros hoy, algunos encargados, están también invitando a pastores, están saliendo personalmente a invitar para el CLF que vamos a tener el jueves, ¿no? El jueves por la tarde va a ser el CLF para los pastores, líderes que van a participar en el Colegio de Abogados. Bueno, esta mañana vamos a pasar la palabra. Para eso también, hermanos, les pedimos que puedan poner en silencio sus celulares o en modo vibración. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, él les va a compartir en esta mañana la palabra. Sí, buenos días, hermanas y hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Está bien? Está muy cerca de llegada de dos pastores. ¿Puede recordar el nombre de pastores? El nombre coreano, ¿no? Muy difícil, ¿verdad? ¿No? Algunos, de vez en cuando yo hago reunión con diferentes personas, me pregunta, ¿cómo se llama? Así me pregunta, entonces. Veamos, hablo mi nombre coreano, ¿eh? Y así dice, ¿qué? Dice, ¿qué? Entonces, a mi nombre Kwon-su. ¿Qué? Sigue pregunta. Mejor me llama nomás Andrés, mejor Andrés. O sea, aquí cuando invitamos los pastores de Corea, pastores coreanos, difícil, ¿no?, pronunciar. Entonces, cada vez llegando, deseamos regalar un nombre español, ¿verdad? ¿No? Para hermanos, ¿cierto? Entonces, esta vez también usted puede pensar, para que recuerde dos pastores. Pastor mayores, según orden de la iglesia, Pastor Park, mismo apellido, Pastor Park, ¿verdad? ¿No? Su familia, Pastor Park Young-son, apellido Park, nombre es Young-son. Luego otro pastor, por eso Pastor Park, ¿no? Su iglesia Ulsan, una ciudad se llama Ulsan, donde fabrica auto Hyundai, cantidad fábrica hay esa ciudad. Luego también fabrica el barco grande, muy grande, ¿no? Corea es número 1 del mundo, fabrica el barco grande. Luego otro pastor, apellido es apellido So. Sí. Nombre es Jingi. Eso, Pastor So Jingi. Parece lengua para ustedes lengua, ¿cierto? Pero más o menos que sepa, ¿no? Conozca Pastor So. Entonces, Pastor So es su edad más mayor que Pastor Park, más mayor. Pero iglesia Ulsan es mayor. Según orden de la iglesia misión, más mayor. Entonces está llegando Pastor Park Young-son, luego su compañero Pastor So Jin-gi. Pastor So, su iglesia es Pohang. Igual cerca de iglesia Ulsan. Está bien, ¿no? No se preocupe, yo también estaba muy difícil escuchando acá ciudad, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde vive ustedes? Kopusukia. ¿Qué? Así también. ¿En dónde vive? Surani. Surani, ¿dónde es? Surani, ¿qué es? Comida, así. Entonces yo también, pero entiendo ustedes. Pero dos pastores esta vez van a llegar. El día 20 llegando, aquí en La Paz, 7 de la noche va a llegar. Luego,
el 23, 2 días estando 21, 22, 23 madrugada, 3:30 de la madrugada va a viajar a Colombia. Entonces yo, mi matrimonio junto acompañamos, ¿no? 2 pastores a Colombia. Parece que el micrófono se corta, ¿verdad? ¿No? Se corta, así se siente. Sí, está bien, entonces esta vez está aprendiendo, ¿no? Ahora va a mejorar. O se corta tal vez con cable mejor. Si se corta ese micrófono, o con cable mejor. Sí. Entonces llegando así 2 pastores. Por eso el 20 llegando va a descansar, porque son mayor edad tiene. Un pastor Pan, ¿no? Más o menos 65 años. Otro pastor Soes, como 73 años más o menos. Entonces, pero cuando ve, no se ve así, se ve muy joven. Se ve casi 50, casi mi edad se ve. Sí, así va a ver, sí. Que viviendo con el Evangelio, con el Señor, que no envejece, hermano, ¿cierto, no? Que tiene edad, sigue viaja. Luego sigue predicando. Luego, aunque tiene dificultad, pero por el Evangelio supera, ¿verdad? ¿No? Por eso no envejece en el Evangelio. Usted también no quiere ser como anciano, abuelo, abuela, con Evangelio. Amén, hermanos. Con ese Evangelio viviendo va a mantener igual estar ahora muy hermosa, guapo. Así va a mantener. De vez en cuando yo pregunto, mis hijos, soy papá, tu mamá. Y mamá y papá, ¿quién es más viejo? Así preguntamos, ¿no? Entre nosotros. ¿Qué más viejo? Entonces, papá más viejo, dice. Ay, qué pena, sí, qué triste. Pero papá, solo cana blanca nomás, ¿sí? No se ve usted más joven, dice. El problema es cana, el cabello blanco, ¿cierto? Eso más se ve viejo, dice. Entonces, me consuela, ¿verdad? ¿No? Por lo menos me consuela. Sí, en la mañana pasamos, ¿no? Hablamos broma poco, ¿no? Ya. Entonces, esta mañana vamos a buscar, ustedes tienen San Marcos, hermano, el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 voy a leer, hermanos. Libro de San Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer, hermanos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta el versículo 34 nosotros hemos leído. Entonces esa historia nosotros escuchamos, ¿verdad? ¿No? Pero esta mañana quisiera compartir un principal de sinagoga, Jairo, que su hija que tenía 12 años también estaba agonizando, estaba muriendo, dice. Entonces ese principal y escuchando es Cristo puede sanar. Ya con esa esperanza y vino luego rogando a Jesús. Entonces Jesús escuchando esa situación, Jesucristo también desea ayudar, ¿verdad? No desea sanar a ese hombre, ese principal importante. Pero por su hija está sufriendo. Si muere, su vida va a tener mucha tristeza, va a sufrir. Entonces Cristo también nació a ayudar, sanar a su hija. Estaba acompañando a ese principal, se llama Jairo, ¿no? Pero estaba caminando juntos, de repente introduce, ¿qué historia introduce? Otra historia, ¿verdad? ¿No? Aquí dos historias. Entonces estaba caminando antes de encontrar la hija de Jairo, de repente, ¿sí? una mujer y introduce. ¿Cómo se llama esa mujer? No hay nombre, pero ¿cómo está escrito? ¿No? Aquí está el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años, flujo de sangre estaba con esa enfermedad. Imagínense, no es 1 año, 2 años, 3 años, 12 años, mucho tiempo llevando esa enfermedad. Entonces, leyendo la Biblia, no solamente gastó mucho dinero, sufrió por muchos médicos. Aunque muchos médicos hablaban, no se preocupa, puede sanar. O operando va a mejorar. Y tal vez el médico, dando humanamente esperanzas. Entonces, humanamente escuchando la esperanza inclina a nosotros también, ¿verdad? ¿No? Yo también muchas veces inclina. Entonces, esa mujer también sufriendo por esa enfermedad, escuchando diferentes médicos, doctores, y tal vez esta vez ese doctor puede sanar. Entonces, sin enfermedad, puedo vivir. Deseo mucho esa vida, sin enfermedad. Libremente yo también, igual que otra mujer, sin problema quiero vivir, tal vez pensando. Pero leyendo la Biblia acá, sí, vamos a ver, 26 que dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba a peor. Entonces, teniendo esa enfermedad durante 12 años, se llama flujo de la sangre. Entonces, para mujer, esa enfermedad, ¿verdad? Muy difícil. No hay libertad, no hay felicidad. Entonces, donde vaya, siempre se preocupa por esa enfermedad, por esa sangre. Donde vaya, se queda la sangre. Donde se sienta también, ¿sí? Entonces, esa mujer sufría bastantes. Por eso ella, aunque gasta dinero, gastó muchos por esa esperanza. Va a sanar, va a sanar. Pero finalmente no se sanó nada. No solamente no se sanó, peoró y sufrió, dolió mucho, dice aquí, leyendo en el corazón, ¿verdad? ¿No? El versículo 26 así está escrito, ¿verdad? ¿No? Sí. Ustedes pueden leer, sí, cómo estaba la situación de la mujer. 26. Ya, ¿se ve bien? Aquí adelante está proyectando. Ya, ustedes pueden leer 1, 2 y 3.
Ya esa mujer, ¿sí? Llevaba esa vida años, ¿verdad? ¿No? Años. Pero un día, ella nunca ha pensado, nunca ha pensado. Porque ella deseaba sanarse, llevar una vida mejor, sin problemas, ¿cierto? Igual que otra mujer, yo veo otra mujer, sin problema anda. A esa mujer, qué bendición recibió. Porque así sin problema anda, vive. Pero yo, comparando mi vida, ¿por qué yo llevando esa vida? Tal vez quejándose. Pero un día ella, de repente surgió un pensamiento. Nunca pensó ella. Entonces, ¿qué pensamiento ella surgió en su corazón? El versículo 27. Cuando oyó, dice, ¿verdad? ¿No? 27, así está escrito. Ya, cuando oyó, ¿qué oyó? Hablar de Jesús. ¿Qué oyó? Jesús oyó. Un día, ¿cuándo, cierto? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ya, ¿qué pensamiento surgió un día? Si solo tocando manto de Jesucristo, Jesús va a sanar, dice. Hermanos, ya, para tener ese pensamiento es fácil o difícil. Imagínense, tanto tiempo ella, ¿qué vida llevaba? Buscaba, ¿cierto? ¿Qué médicos mejores? ¿Qué médicos mejores? ¿Qué doctores? ¿Qué medicamentos mejores? Nosotros eso inclinamos rápido nuestra oreja, ¿cierto? Justo tengo una enfermedad, pero algunos hablan, ¿verdad? ¿No? Entonces, ya sabe, para cáncer ese medicamento, bueno, dice. Hay un misionero, mis compañeros, entonces él también te explicaba. Aunque joven, misionero, pero tenía una enfermedad, ¿cómo se llama? Esa columna de hueso de columna. Disco, ¿han escuchado disco? Disco, hernia, ¿verdad? ¿No? Entonces un misionero estaba muy difícil, llorando, sufriendo, no puede caminar bien. Luego en la noche no deja dormir por dolor, ¿verdad? No, ese disco duele mucho. Entonces él también, misionero, que orando a Dios no se sanaba. Pero un día escuchando, para disco, eso mejor así. Alguien se sanó así, escuchó. Entonces escuchando su oreja, inclina, ¿cierto? Hacia este sonido, ¿cierto? Inclinando, ¿qué dice? ¿Sabe? Alguien tomando eso se sanó, dice. ¿Qué es? Eso es el orín, dice, del bebé. ¿Sí? Entonces, recibiendo orín del bebé. Luego él quería tomar también, porque si tomando va a sanar, no va a sanar, dice. Va a sanar. Y tomó, dice, tomando, uy, qué asco, dice. Luego tapando nariz y luego ya tomó. El bebé. También qué vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué llevando el orín de bebé? Sí, no se preocupa, nada es. Pero ¿por qué recoge y lleva? Para tomar, imagínense. ¿Sí? Entonces, tanto desea sanarse. Por eso tiene esa valentía, ¿verdad? ¿No? Qué valiente, ¿cómo puede tomar? Pero tomó. Tomando no se sanó. Entonces no había solución. Entonces esa mujer también, imagínense, tanto tiempos ahí visitando, buscando mejorar, sanarse. Pero no se sanó, dice, ¿verdad? ¿No? Luego, todo lo que tenía dinero, ahorraba dinero y gastó y todos. Luego le dolió mucho su corazón. Porque la gente daba esperanza, pero finalmente se quedó desesperanza, tristeza. Ahí solo se quedó dolor. Pero un día, escuchando, ¿de quién? De Jesús escuchando. Versículo 27, así está escrito, ¿verdad? ¿No? 27, ¿cómo empieza? Cuando oyó hablar de Jesús.
Luego vino detrás de Jesús, ¿verdad? ¿No? Luego tocando, ¿qué tocando? Manto de Jesús va a sanar. Entonces, ¿cómo puede tener ese pensamiento, ese corazón, verdad? ¿No? Normalmente, ella también nunca pensó esa manera. ¿Cómo tocando manto va a sanar su enfermedad? ¿Cómo tantos años, 12 años, gastando mucho dinero? Luego sufriendo mucho, visitando toda la manera haciendo, tampoco se sanó. Pero tocando manto y sí se sana, ¿por qué tantos años sufrió entonces? ¿Por qué tanto dinero gastó? ¿Por qué tanto tiempo sufrió? ¿Sí? Solamente toca manto, ya se sana, ¿cierto? Pero un día eso surgió, ese corazón tenía, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo podía tener ese corazón? Explica acá. Sí, versículo 27. ¿Cuándo surgió este corazón? Esa mujer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oyó, ¿cierto? ¿No? Escuchando de Jesús. Escuchando de Jesús, surgió. Justo también ella tanto tiempo sufrió, dice. Intentando no podía sanar. Y una vez yo también escuché testimonio de un anciano en China, un anciano. Creo que alguna vez hablamos, ¿no? Su testimonio, un anciano en China. Y punto de quebrar su empresa, aunque no era grande, como mini empresa, ¿qué mini empresa puede ser? Si su empresa no es grande, pequeña. Pero esa empresa también no podía administrar bien. Un día llegó punto de quebrar, tenía mucha deuda. Entonces ese anciano también escuchando, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Entonces hasta que llegue ese punto, antes de quebrar su pequeña empresa, ese anciano también intentó, no intentó. Intentó, no intentó para mejorar y intentó, creo, ¿cierto? Sí, entonces, ¿por qué no echa? ¿Por qué no intenta? Esfuerza toda la manera recuperar, mejorar. Pero un día ese anciano también escuchó. ¿Qué escuchó? A Jesús escuchó. Claro, escuchó. Pastor Ospak va a venir por un evento. De Corea a China va a venir por un evento, seminario bíblico. Eso oyó, dice. Antes, ese anciano venía a la iglesia escuchando la palabra de Dios, pero no tanto deseaba. Sí viene, sí hace seminario, sí hace. Pero ese día anciano oyó. ¿Qué oyó? Siervo de Dios va a venir. Entonces decidió. ¿Qué decidió? Yo voy a ir ante pastor. Luego recibiré su guía. Luego tal me dice, yo haré. Así decidió él. Porque antes él no pensó en esa manera. ¿Sí? Porque su una empresa, ¿quién administra bien? ¿Un dueño de empresa o un pastor? ¿Quién dirija bien una empresa? El dueño, ¿cierto? Porque los que trabajaron, los que tienen experiencia, ¿verdad? ¿No? Pero pastor no tiene experiencia. Pero ese anciano, aunque administra su empresa, pero un día surgió. ¿Qué surgió? Yo iré ante pastor Ospak, ¿no? Siervo de Dios. Luego, pastor me dice, eso yo haré, dice. Pastor dice, cierra mi empresa, cerraré. Si continúa tu empresa, entonces yo continuaré. Llegó un día ese corazón, ese anciano. Pues un día oyó, dice. ¿Qué oyó? Va a llegar un siervo de Dios. Luego él vino. Había eventos, estaba haciendo eventos, estaba ocupado, pero ese anciano vino. Pidió, pastor, quiero tener comunión. Sí, llegó ante pastor. Explicó, pastor, yo intenté toda la manera, pero mi empresa ahora a punto de quebrar. No hay solución, pastor, porque mucha competencia aquí. No solamente en mi empresa, mucha empresa ahora.
Por eso yo, si pensaba bajando el precio, entonces tal vez va a mejorar, recuperar. Intenté toda la manera, pero no hay solución. Por eso yo vine ante usted ahora, pastor. Yo considero, ¿qué considero? Sí, palabra de Dios está en usted. Dios, recibiendo corazón de Dios, comparte. Yo creo, usted me diga, ¿cierto? Eso yo haré. Usted cierra mi empresa, ¿qué hará? Voy a cerrar. Continúa, continuaré. Pastor, voy a cerrar o voy a continuar. Dígame, eso estoy esperando, así vino. Entonces, pastor, escuchando, sí, ¿qué situación tiene ese anciano? Ya ahora va a quebrar, sí, va a fracasar. Entonces, pastor, escuchando y una vez más preguntó, anciano, usted vino ante mí para escuchar de mí, ¿verdad? ¿No? Sí, para recibir mi guía. Sí, pastor, mi situación así está. Entonces, pastor, otra vez pregunto, ¿usted verdaderamente va a escuchar mi palabra? Sí, pastor, por eso yo vine, ya ahora no hay otra solución. Pastor, otra vez pregunto, ¿usted va a escuchar de mí? Otra vez preguntó. Pastor, por eso yo vine, dígame, cualquier cosa diga, yo voy a hacer. Entonces, el pastor habló, confirmando, ese hermano ya va a escuchar bien, no va a escuchar bien. Va a escuchar bien, ¿no? Escuchando su palabra. El pastor recién dijo, entonces hermano, escuchando, mucha competencia, no hay solución, no gana mucho dinero, tampoco puede dar sueldo a sus empleadores, va a quebrar tu empresa. Pero yo veo, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no sube el precio doble? Sube el precio doble, luego vende. Entonces Dios va a ayudar. Pastor habló. Entonces ese anciano nunca pensó subir el precio. Su manera que era antes, mejor bajar, porque hay mucha competencia. Entonces, precio bajando va a venir más, ¿cierto? Aunque pierde poco, por lo menos va a ganar. Luego va a recuperar, así pensó. Pero nunca pensó que subir doble precio, eso, una manera que es suicidar, matarse a sí mismo, pensaba. Subiendo, más peor, así pensó. Pues no pensaba ancianos. Pero, pastor, ¿qué dijo? Y sube doble precio, luego vende, eso habló. Entonces, anciano, ¿por qué vino ante pastor? Para escuchar, recibir, ¿cierto? Así vino. Porque él intentó toda la manera. Intentando, esforzando, no podía recuperar. Por eso vino ahora. Que justo escuchando, el siervo de Dios, tan lejos desde Corea, va a venir a China. A eso una oportunidad, él pensaba, esta vez, porque siervo de Dios recibe el corazón de Dios. Dios va a trabajar a través de él consideró. Luego, antes pastor vino, luego preguntó, dígame, yo quiero recibir su guía, su palabra. Cualquier cosa me diga, yo haré, así habló. Pero pastor mirando a ese anciano, creo que no va a aceptar. Por eso confirmó cuántas veces, varias veces preguntó, ¿usted verdaderamente va a escuchar de mí? Sí, pastor, escucharé. Hermano, anciano, ¿usted verdaderamente va a escuchar de mí? Ay, pastor, por eso yo vine acá para recibir. Anciano, ¿verdaderamente va a escuchar de mí? Ah, sí, pastor, voy a escuchar. Recién ya habló. ¿Qué dijo? Vende doble precio, véndelo. Al escuchó, ¿recibió? Al escuchar, pastor, quiere que me fracase. Pastor, yo sufra. Pastor, así él pensó primero. Imagínense, en su vida no tenía esa idea. No tenía. Pero ese anciano, halló la gracia. ¿Qué halló la gracia? Porque yo vine acá. Mi manera, no hay solución. Intenté toda la manera.
No hay, por eso yo vine ante siervo de Dios. Antes de venir yo decidí, cualquier cosa me diga, haré. Con ese corazón yo vine. ¿Por qué yo no estoy ahora, yo no estoy aceptando? Porque en ese momento otra vez surgía, ¿qué pensamiento surgía? Que va a fracasar, ¿verdad? ¿No? Subiendo precio doble va a fracasar. Pero ya fracasó su empresa, ¿cierto? Pero pensando, ese anciano, ay, si pastor dijo, subiré. Si fracasa, fracasaré. Porque yo quería cerrar, porque no hay otra solución. Luego recibió, luego regresó, luego en su tienda y puso un letrero. ¿Qué letrero? Estimado cliente, desde ahora, doble precio. Así subió, un doble precio. Luego él pensó, ningún cliente va a venir. Luego voy a cerrar ya ahora mi empresa, así pensó. Desde que puso un letrero, doble precio, alrededor de sus compañeros, no sus como competencia, ¿verdad? ¿No? Si mismo producto vende alrededor, entonces ese anciano después de que puso ese letrero, desde ahora, ¿cuánto precio? Doble. Luego pensó, ¿qué pensó? Que nadie va a venir, nadie. ¿Quién va a comprar? Yo también pongo en el lugar de cliente, aquí vende 100 bolivianos. O mi tienda vende 200 bolivianos, mismo producto, misma calidad. ¿A dónde va a comprar ustedes? ¿A dónde va a comprar? ¿200 bolivianos va a comprar o 100 bolivianos va a comprar? O mismo producto, misma calidad. ¿A dónde va a comprar? ¿200 bolivianos? Parece loco usted, parece loco. O tiene mucha plata. Pero desde que puso un letrero así, ¿qué sucedió? Rara cosa, ¿qué cosa sucedió? Mucha gente con cola esperaba, cola esperaba. Entonces otras personas no podían entender, ¿por qué esa tienda con cola la gente espera? Algo hay, dice aquí, algo hay. Por eso la gente, otra vez cola así. La gente mirando, ¿por qué esa tienda nomás mucha cola? Porque otra tienda ahí no hay. No hay. Por eso la gente sigue llegando, detrás de cola, sí, así. Entonces el anciano no podía creer. Señor, ¿usted sabe mi producto cuánto precio? Sí, yo sé, aquí está el letrero, 200 bolivianos. Señor cliente, mira allá, 100 bolivianos, ¿por qué no vaya allá? No, aquí yo quiero comprar, si no me mande allá, dice, aquí quiero comprar. Más caro. Que no podía entender. Pues ese anciano recuperó. Ese anciano, su empresa era pequeña, pero ahora es grande empresa. Entonces imagínense, hermanos, en esas situaciones, ¿no? ¿Cómo puede escuchar una palabra como sube doble precio? Entonces ese anciano, antes de escuchar de pastor, pensaba, un pensamiento tenía. ¿Qué pensamiento tenía? Desea recuperar su empresa, pero subir es fracaso, ¿verdad? ¿No? Subir. ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a venir? Entonces su idea es mejor bajar, ¿cierto? Bajar. Bajando tampoco va, ¿sí? Mejorar bien, pero una manera. Pero en su mente jamás pensó subir. ¿Cierto, hermanos? Es cierto. No piensa esa manera. Halló la gracia de Dios. Aquí esta mañana también, aquí una mujer tenía una enfermedad, flujo de sangre, 12 años. Durante tantos años, ¿qué pensaba esa mujer? Quiero sanarme. ¿Qué médico mejor? ¿Dónde vende mejor? ¿Dónde es? ¿Quién es? ¿Qué medicamento? De toda manera, ella eso escuchó. ¿Escuchando qué hace?
O aunque madrugada, aunque la noche, se va. Aunque domingo, aunque hay culto, se va. ¿Por qué se va? El culto, ¿qué debe hacer domingo? Sí, servir, ¿verdad? ¿No? Sí, hacer culto a Dios. Pero cuando escuchando a esa mujer que tiene esa enfermedad, ¿a dónde va? Buscar ahí se va. ¿Por qué se va? Va a mejorar, va a sanar, mejor médico, mejor medicamento, mejor vida, mejor felicidades, mejor vida, mejor futuro. Todo se va, busca esas vidas, la mayoría, ¿cierto? Cuando llega, ¿qué da? Señorita, qué guapa es, linda, pero qué feo esa enfermedad. Pero no se preocupe, $15,000 hace operación, va a sanar. Señora, no se preocupe eso, ¿sí? Los médicos haremos. Pero finalmente, sanó, no se sanó ella. No se sanó, ¿cierto, hermano? Durante 12 años perdió todos sus dineros, luego esperanzas. Solo se quedó dolor, dice. En ese momento escuchó. ¿Qué escuchó? Jesús va a venir, dice. Jesús ya llegó en nuestros pueblos. ¿Sabe Jesús? Jesús, Hijo de Dios. Él puede sanar. Entonces ella escuchando, antes no pensaba, ¿cierto? Entonces Jesús viene. Cuando Jesús viene, mucha gente alrededor de Jesús, mucha gente. Entonces, ¿cómo voy a hablar con Jesús? ¿Puede hablar, no puede hablar? Fácilmente ya no se puede hablar, porque mucha gente, aquí el versículo 24, ¿qué dice? Fue pues con él, le seguía una gran multitud y le apretaba. Entonces, ¿cómo está andando es Cristo ahora? Con mucha gente, ¿verdad? ¿No? La gente llevaba así apretándose. Y no tiene espacio para entrar a hablar. Entonces esa mujer que tiene enfermedad, flujo de sangre, escuchando, surgió. ¿Qué surgió? ¿Qué corazón? Quiero hablar. Hablando es Cristo, orando, ¿verdad? ¿No? Tal vez puede sanar. Pero mirando, mucha gente está alrededor de Cristo. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿No? Luego Elia surgió, tenía un pensamiento, un corazón. ¿Qué es? No puedo hablar, no puede estar al lado. Mejor, ¿qué hace? Desde lejos, tocando, ¿cierto? ¿Qué tocando? Tocando, manto nomás va a sanar. Porque Jesús, Hijo de Dios, poderoso. También Jesús va a ayudar. Ese pensamiento surgió. Luego, con ese corazón, Elia se acercó. Como estaba mucha gente, multitud, no podía estar al lado, ¿cierto? Entonces, Elia, ¿qué hizo? Y tocó la manto. Después de tocar la manto, se sanó, ¿verdad? ¿No? Elia y podía ver, ya mi enfermedad se sanó. Entonces, Elia estaba muy feliz, se sorprendió, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo se sanó? Tantos años sufría. Entonces, así estaba en la multitud juntos. Pero de repente Jesús está buscando, ¿verdad? ¿No? ¿A quién está buscando Jesús? Elia quería, ¿qué quería? Quería estar ahí nomás en la multitud, ¿cierto? Fue sanada, feliz. Pero Jesús quería conocer, quería ver. Aquí vamos a ver el versículo 27, 17 vamos a leer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó sus mantos. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Tenía ese corazón. Con ese corazón, Elia se entró dentro de la multitud. Aunque se veía muy difícil, pero tocó la manto, se sanó su enfermedad. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azotes. Ella también se sintió
que ya no sale más la sangre. Ya, qué feliz, qué gracia así estaba. Pero el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces Cristo se sintió a alguien, ¿verdad? ¿No? Alguien robó mi poder y a alguien tenía la fe. Alguien tiene la fe en su corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánta persona había? Mucha gente. Pero Jesús quería saber, quería conocer a quién. ¿Por qué querías conocer? Jesús, sí, quiere ver a quién. ¿Quién tiene? ¿Qué tiene? La fe, eso. Aparentemente multitud. ¿Por qué quiere decir? Sigue a Jesús. Amo a Jesús. Yo creo en Jesús. Mucha gente sigue, ¿cierto? Pero entre multitud Jesús desea a quién tiene la fe, ¿verdad? ¿No? ¿Quién tiene la fe? Porque salió el poder. Se sintió Jesús. ¿Entiende, hermano, no? Esa parte. Pues Jesús ante la multitud habló, gritó. ¿Qué habló? ¿Quién tocó mi manto? Así habló, ¿cierto? Entonces había mucha gente, ¿verdad? ¿No? Apretando. ¿Quién no va a tocar el manto? ¿Cierto? O pensaba. Entonces Jesús preguntó, ¿quién ha tocado a mí? Los discípulos pensaban. Una vez así preguntando va a calmar a Jesús, ¿verdad? ¿No? La gente también. ¿Por qué así pregunta? Mira la situación, mucha gente estando ahí, ¿cómo no va a tocar? Pero Jesús otra vez pregunta, ¿verdad? ¿No? Aquí ya vamos a ver. El versículo 30 hemos leído, ¿verdad? ¿No? El versículo 30 preguntó, ¿quién ha tocado? ¿Cierto? Sí, ¿quién ha tocado mis vestidos? El versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Dices, ¿quién me ha tocado? Entonces Jesucristo, ¿no? Alrededor de Cristo había mucha gente también, los discípulos. Los discípulos pueden entender la situación, ¿verdad? ¿No? Jesucristo no ha tocado a algunas personas. Aprieta, por eso, ¿no? Mucha gente. Pero ¿por qué? Pregunta, ¿quién ha tocado mis mantos? Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho estos. Jesús tanto desea conocer, ver, ¿verdad? ¿No? Jesús sabe, no sabe quién es. Sabe, sabiendo por qué sigue está buscando. Ya, hermano, ¿por qué Jesús conoce o no conoce? ¿Quién llevó mi poder? ¿Quién vio, verdad, no? Esa obra del Señor Cristo. Sabe, sabiendo por qué sigue está buscando. ¿Por qué, hermanos? Desea ver entre los hermanos esta mañana también, hermanos. Entre los hermanos, Dios, Jesús desea ver. ¿A qué cosa desea ver? ¿Quién tiene la fe? Eso. Entre nosotros, hermanos, tal vez somos iguales, porque 2 ojos tiene, un nariz tiene, 2 brazos tiene, luego comimos, luego hablamos, te explicamos, leemos la Biblia, luego participamos culto. Aparentemente iguales, ¿cierto? Pero Jesús conoce, ¿no? ¿Quién tiene la fe? Luego uno que tiene la fe, Dios quiere levantar, que vea, ¿cierto? ¿No? Sí, ya mira, hermanos. Esa mujer tiene la fe, ¿verdad? ¿No? ¿Qué fe tiene? Solamente tocando. Durante 12 años perdió su dinero. Sufrió muchos tiempos. Pero ella teniendo la fe, mira, se sanó, ¿verdad? ¿No? Sí, esa fe quería mostrar. Que sepa, otros conociendo también, esa mujer sufrió. 12 años sufrió.
Gastó mucho dinero, platas, porque ella buscaba. ¿A quién buscaba? ¿A quién? ¿Qué médico mejor? ¿Qué medicamento mejor? Eso me va a dar felicidad. Eso me va a dar mejor vida. Ya buscaba muchas personas. ¿Cuánto tiempo está buscando? 12 años, pero no podía. Pero ella un día teniendo la fe, ya solucionó. Jesús quería mostrar. Ustedes también están buscando. Tal vez no solucionó, buscando mi felicidad. Eso estará bien, eso mejorará bien. ¿Cuántos tiempos está buscando? Yendo, pero no solucionó. Ya mira a esa mujer. Solo un pensamiento. ¿Qué pensamiento? A Jesús, Jesús. En mi vida no había Jesús. Pero un día cuando oyó hablar de Jesús, Jesús, yo olvidé Jesús. No creí en Jesús. Pero en mi vida Jesús sí trabajaría. Y Jesús me da su gracia. Yo tocando su vestido nomás va a sanar. Un día eso, ese pensamiento, ¿no? Ese corazón tenía. Con ese corazón, tocando manto, inmediatamente se sanó. Eso ya vio. Entonces ella quería estar ahí nomás, ahí, ¿verdad? ¿No? Feliz, sí, contenta, agradecida. Pero Jesús no quería que así nomás en la multitud que se quede así. No. ¿Quién es? ¿Quién ha tocado? ¿Quién ha tocado a mí? ¿Quién se sanó? ¿A quién tiene la fe? ¿Qué fe tiene? Luego Cristo levantó, ¿cierto? Sí, ella y se postró. Jesús, sí, soy mala, ¿verdad? No, pecadora. Yo toqué tu manto, dice. No para exhortar, ¿cierto? ¿No? Jesús, mira a ella, sí, tenía la fe, dice. Ya aquí vamos a ver el versículo. Ya 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el versículo 34. Y él le dijo, a 34 hemos leído. A 33, perdón, sí. Sí, 34, sí. Aquí juntos podemos leer, hermanos. Ya el versículo 34, 1, 2 y 3. Sí, amén, hermanos. Sí, cuando Jesús no buscó, luego solamente ahí nomás quedaría, ¿verdad? Nadie podía saber, ¿verdad? ¿No? Nadie podía saber. Solo las gentes se daba como muy extraño, ¿verdad? ¿No? Porque Jesús está hablando. ¿Quién ha tocado mi vestido? Es a poco raro Jesús, ¿verdad? ¿No? Tiene razón, dice Jesús. ¿Por qué razón? Ella tenía la fe, dice. Luego ante todos mostró levantando, ¿verdad? ¿No? Ya mira, hija, ¿sí? Esa mujer, el versículo 34 que dice, y él, Jesús, ¿no? Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana tu azote. Amén, hermanos. Ese versículo ya muy bonito, ¿no? Una vez más podemos leer junto, ya, ¿sí? Leyendo, guardamos. Ya 34, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Sí, tu fe te ha hecho salva, hermanos. Aunque el versículo 34, muy corto esa palabra. Hija, tu fe te ha hecho salva, solucionó. ¿Sí? Y tenga paz, en paz vive, en paz, tranquilidad, luego en la felicidad. Pero esa mujer, para tener eso, tanto tiempo ella hizo, procuró, intentó, tanto tiempo.
12 años dice, no leyendo, ¿verdad? ¿No? 12 años. ¿Con qué pensamiento ella hizo? 12 años. O ese médico, mejor médico, ¿cierto? Mejor medicina, mejor maneras. Mientras ella buscando esa mejor manera, ¿sí? Dejaba a Jesús, ¿cierto? Jesús, ¿dónde estaba? Otro lado, lejos, ¿cierto? Entonces Jesús, como nosotros aquí leyendo, cuando oyó, dice, ella es primeramente oyó hablar de eso, lo que escuchaba, ¿verdad? No, hermanos. Pero ¿por qué tanto daba importancia? No le daba importancias escuchando Jesús, hermanos. Que todavía ella piensa que piensa, sí, mejor buscan mejor médicos, mejor medicamentos. Por esa razón, 12 años ella estaba yendo. ¿Hacia dónde yendo? Médico, ¿cierto? ¿No? Luego gastando dinero, hermanos. Este año nosotros escuchamos promesa hebreo, ¿no? Capítulo 11, ¿sí? Y capítulo de la fe. Si aquí atrás, ¿verdad? ¿No? Si escuchamos, ¿verdad? ¿No? Si una vez más puede leer, hermanos, esa promesa de este año, ¿sí? Se ve bien, ¿no? Ya. Todo junto podemos leer, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. La fe hablando esta mañana también. Esa mañana, esa mujer también, ¿sí? Tenía la fe, dice. Jesucristo eso habló. Hija, ¿sí? Tu fe te ha hecho salva. Antes ella confiaba, ¿cierto? Los médicos o sus maneras o humanamente tiene posibilidad. Por eso durante tantos años, 12 años, ella seguía. Esta mañana, hermanos, ustedes también tienen esperanza humana como ella, aunque no está yendo un médico o mejor medicamentos, pero en sus mentes, en sus corazones también hay mejor manera. Eso me va a dar, sí, felicidad. Eso me va a ayudar. Ay, hermanos, ustedes, lejos de Cristo, lejos del Señor Cristo, tal vez hay esa manera, usted siguiendo, o tal vez un año está siguiendo, o 2 años siguiendo, o 3 años está siguiendo. En caso de esa mujer, 12 años seguía, que tenía esperanza. ¿Qué esperanza? Ese médico me va a sanar, ese medicamento me va a ayudar, ¿cierto? Seguía, pero no podía tener esa felicidad, esta paz. Cuando fracasó todos, ya no había más dinero, no hay más dinero. Ahí recién escuchando Jesús podía tener. Sí, hasta ese momento ella nunca pensó. ¿Qué no pensó? Solo tocando manto de Cristo va a sanar. Jamás pensó. Si hubiera tenido ese pensamiento, ese corazón, ¿qué corazón? Tocando solo vestido va a sanar. ¿Por qué tanto? 12 años estaba visitando los médicos. Durante 12 años gastando dineros. No podía tener ese pensamiento, ¿verdad? ¿No? Pero un día ella podía tener. Solo tocaré mantos. Me va a sanar. Con esa fe entró dentro de la multitud. Había dificultad, mucha gente aprieta, ¿cierto? Pero ella, ¿cómo hizo? Aún no puede estar al lado, cerca, pero por lo menos mi mano puedo tocar, ¿cierto? ¿No? Y tocó. Y ahí vio la obra, ¿verdad? ¿No? Según su fe. Y podemos buscar, hermano, otro libro, si aquí ustedes aquí marcando. Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Aquí sale rey de Moab, luego rey de Judá, Israel, luego rey de
Edom. Perdón, el versículo, rey de Edom. Son 13 reyes, sale. Desde el versículo 4 podemos leer. Entonces, Mesa, rey de Moab, era y propietario de ganado y pagaba a la rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus bellones. Entonces el rey de Moab estaba ofrendando, ¿cierto? Regalando al rey de Israel. Pero el versículo 5, pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces, ¿qué es esa historia? Entonces Moab, rey de Moab se rebeló cuando murió el rey de Israel, Acab. Entonces su hijo recibiendo ese reino, rey de Israel. Entonces quería atacar ese rey Moab, ¿cierto? Porque se rebeló. Antes me regalaba, ofrendaba. Entonces ese rey de Israel habló, rey de Judá, Josafat. Rey de Judá, ¿puede acompañar a mí para atacar contra el rey de Moab? Entonces sí se unió rey de Israel, rey de Judá, luego rey de Edom, 13 reyes. Luego está yendo para atacar contra Moab. Pero ¿qué pasó? No? Aquí el versículo, vamos a ver. 8, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él le respondió, por el camino del desierto de Edom. Entonces, uniendo 13 reyes, luego está yendo. ¿Por dónde está yendo para atacar Moab? Desierto, camino, desierto, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No es el camino. Pero son 13 reyes, unieron, por eso, para atacar. El versículo 9, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron, rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces ellos mirando esas situaciones no encontró. ¿Qué no encontró? Agua. Entonces sin agua, ¿cómo puede vivir ellos? Todos van a morir, ¿verdad? ¿No? Todos van a morir. Entonces 3 reyes, son reyes. Muchos soldados unieron, ahora está yendo a atacar sus enemigos. Pero una situación, ¿qué situación? No hay agua. Sí. En vez de pelear, todo va a morir, ¿verdad? No, esa situación. Entonces, mirando esas situaciones, todos sufrían. Luego van a morir, ¿verdad? No, no había esperanza. Pero aquí ya vamos a ver. Aquí el versículo ya 10 voy a leer. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. ¿Ya qué está hablando rey de Israel? ¿Ya entendieron, hermanos? ¿Ya qué está hablando? Imagínense, 3 reyes se unieron, luego atacando ¿a qué país? Solo un país, ¿cierto? ¿No? Y muchos soldados se reunieron. Entonces, mirando la cantidad, 3 reyes más fuertes, ¿verdad? Pero ellos yendo por el camino desierto, no había agua. Por eso, entre 3 reyes sufrían muchos. Pensaba, nosotros vamos a morir por esa situación ahora. No hay agua, ¿verdad? ¿No? En vez de pelear contra enemigos, nosotros vamos a morir. Entre 3 reyes, un rey de Israel. Rey Israel, mirando esa situación, expresó su corazón. ¿Qué dice? Aquí versículo 10. Ya vamos a leer ya. Sí, ese es corazón de rey de ¿quién? Israel. Ya, vamos a ver. Ante esa situación, rey de Israel, ¿sí? ¿Qué dice? Su corazón, ¿qué hay? Ya vamos a ver, ¿no? Vamos a leer juntos. ¿Entendieron, hermanos? Ya, versículo 10, 1, 2 y 3. Ya, ¿qué dice el rey de Israel, hermanos? Oh, Jehová entregó nosotros, ¿verdad? ¿No?
en la mano de Moab. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a morir. Eso está hablando. Nosotros vamos a morir. Nosotros vamos a fracasar. Eso habla. Ese corazón había en el corazón de ¿quién? Rey de Israel. Imagínense, hermanos. Rey de Israel. Solo una persona, ¿eh? Una persona hace reina. ¿Cuántas personas? Su familia también hay, ¿cierto? Luego en reino de Israel, mucha gente, pueblo de Israel, ¿cierto? Pero rey en su corazón, ¿qué hay ahora? Nosotros vamos a morir. Dios entregó nosotros en la mano de Moab. Moab, rey de Moab, va a matar a nosotros. Nosotros va a sufrir, va a morir, eso está hablando. ¿Qué le parece, hermanos? Los pueblos que viven en Israel, bajo rey Israel viviendo tan triste, hermanos, porque su rey, ¿qué está pensando ahora? Que nosotros va a morir, nosotros va a fracasar, dice, hermanos. Esa mañana ustedes también aquí igual. Usted solo vive, hermanos, usted solo. No tiene esposo, familia, ¿verdad? Pero usted en sus corazones, igual que ese rey de Israel, mirando algunas situaciones, difícil, no puedo hacer, así habla. Eso muy difícil, creo que no puedo avanzar. Mejor es dejar. Algunos así piensan, ¿verdad, hermanos? Aquí rey de Israel también igual. Qué pena, hermanos. Bajo rey Israel, ¿cuántas personas? Pero mirando esa situación, ¿qué está hablando? Dios entregó en la mano de Moab, dice. Somos muertos. Sí, no tenemos esperanza hablando. Pero hay entre tres reyes, no todo tenía ese corazón, ¿verdad? ¿No? Aquí versículo 11, Josafat. Ya 11. Más Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová, dice. Pero rey de Judá poco diferente, muy diferentes. Mirando misma situación, rey de Israel pensó, ¿qué pensó? Nosotros vamos a morir. Nosotros vamos a fracasar, todo va a morir acá. Pero rey de rey de Judá, Josafat, ¿qué habla? Aún así tenemos esa situación, no hay agua, todo va a morir. Pero aquí no hay siervo de Dios, profeta de Dios, no hay. ¿A quién está buscando? Pues Jehová, buscando Jehová, ¿cierto? Si aquí alguien tiene corazón de Dios, alguien tiene profeta de Dios, ese profeta nos va a dar esperanza, nos va a dar la sabiduría de Dios. Comenzó a buscar, ¿verdad, hermano? ¿No? Entonces aquí salió profeta de Dios. ¿Quién es? Eliseo, ¿no? Eliseo, aquí vamos a ver el versículo. Ya, versículo 15 ya. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Tañedor, ¿qué tañedor? ¿Qué dice aquí? Aquí, charango, ¿eh? Parece charango, ¿no? Así, llamó Eliseo, ¿cierto? Si para recibir el corazón de Dios necesito, ¿verdad? ¿No? Charango necesito. Tañedor. Mientras, no sé, como tirirín, ¿sí? Ese, tocando, ay, Dios, ¿cierto? Corazón de Dios. Eliseo, no se preocupa. Mira Eliseo, ese rey de Israel, tan triste. Dice que va a morir, dice que va a fracasar. Qué pena. Ya Eliseo transmite. ¿Qué transmite? Aquí explica, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios. El versículo 16. Ya ustedes pueden leer mientras tocando, ¿no? Ese tañedor, Jehová, Dios dio la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios a Eliseo. Eliseo transmitió a tres reyes. El versículo 16, hermano, ¿pueden leer? Atrás también se ve bien. ¿Qué versículo? 16 ya. 1, 2 y 3.
¿Qué dice ahora? Haga, dice, haga en este desierto, ¿vale? ¿Qué haga? Mucho estanque eso hace, dice. ¿Cuántos estanques? No hay cantidad, ¿cierto? No menciona la cantidad, solo muchos. Entonces, para usted, muchos, ¿qué cantidad mucho es? Algunos dos. Algunos tres. Depende, ¿cómo va a entender, cierto? ¿Puede entender, hermanos? Pero aquí dice, muchos. Pero el rey de Israel mirando, en ese desierto, ¿cómo va a salir agua? Como muchos. Apenas uno nomás vamos a intentar, ¿cierto? Uno. O alguno, depende de fe, ¿verdad? ¿No? Si Dios va a dar mucha agua, ¿cuántos estanques va a hacer? ¿Qué cantidad mucho para usted? ¿Dos es? ¿Dos? Algunos muchos. Alguien dice, pastor, ¿usted por qué no contesta? ¿Cuándo me llamó usted? Harto llamé, dice. Harto, ¿qué harto? ¿Qué cantidad es harto, hermano? Dos me llamó. Harto llamé, pastor, ¿por qué no me contesta? Así dice. Pastor, harto su mensaje. Leyendo, dos mensajes, dos. Harto, mucho de dos. Depende. Aquí mucho estanque, dice. Muchos. Cuando hubo campamento mundial, primer campamento en Bolivia, el año 2014, un pastor que él decide campamento mundial, qué país va a ser este año. Entonces un año atrás del año 2014 hubo, ¿no?, primer campamento en Bolivia, Santa Cruz. O me llamó, hoy misionero Andrés, o próximo año toca Bolivia quiere hacer campamento mundial, así me pregunto. Entonces, ¿cómo se siente usted cuando recibe esa llamada? A usted feliz, ¿cierto? Entonces yo estaba dos corazones. Está feliz, ¿verdad? No, por fin Bolivia también va a realizar campo. Otros, tal vez será ese campamento mundial, será mi tumba en mi vida. Así yo pensaba, ¿cierto? También. El último vida de mi vida, así pensaba. Entonces, así yo decido, puede ser muy feliz, ¿verdad? ¿No? O otra segunda opción es, Bolivia es mi tumba, ¿cierto? Y termina así mi vida, así yo pensé. Pero gracias a Dios, ¿no? La fe, por eso. Ya, siervo de Dios llegando a Bolivia, pisando a nuestro país Bolivia. Bendición, ¿verdad? ¿No? Decidimos. Luego preparamos campamento mundial en Bolivia. Antes de realizar, hubo campamento, en un evento en Chile. Entonces, yo tenía muchas preocupaciones mirando la situación en Bolivia. Luego viajé a Chile. Chile justo llegaba pastor de Nueva York, hijo de Pastor Ospa. Entonces, pastor de Nueva York es como en aquel tiempo o presidente del campamento mundial. Toda la programa de campamento mundial, pastor de Nueva York hizo. Sabe muy bien, ¿verdad? ¿No? Desde el primer campamento. Por eso me se acerqué, pastor, tengo miedo. Sí, tengo mucha preocupación. Primera vez realizamos campamento mundial en Bolivia. ¿Qué voy a hacer? Usted sabe muy bien. Por favor, guíeme. Así yo pregunté. Entonces, escuchando pastor de Nueva York, ese capítulo me habló, ese capítulo. ¿Qué capítulo? Segunda de Reyes 3, justo 3 reyes. Andrés, escúcheme bien, dice. 3 reyes se unieron. Antes de atacar a Moab, encontraron. En el desierto no había. Todos van a morir. Pero el rey de Israel, él pensaba, va a morir nosotros. Pero el rey de Judá tenía a Jehová en su corazón, esperanza. Buscando profeta Eliseo. Eliseo transmitió la palabra de Dios. ¿Qué es palabra de Dios? Haga estanque. ¿En dónde? En desierto. En desierto. Andrés, tú tienes fe, va a acabar cuántos estanques. Si campamento mundial de Bolivia será tu tumba, entonces, ¿cómo va a realizar? ¿Cómo va a preparar? Así me pregunto.
Si Dios trabajando, bendeciendo ese campamento en Bolivia, ¿cómo va a realizar eventos? Así me pregunto. Entonces yo confiaba, ¿verdad? ¿No? ¿Qué confiaba? Será mi tumba. Entonces, ¿quiere hacer, no quiere hacer? No, eso hace, va a fracasar. Eso prepara, va a fracasar. Eso no hay dinero, eso no hay persona, eso ya va a fracasar. No va a realizar nada, ¿cierto? ¿Verdad, no? Cuando escuchando, ¿no? Ya, en Bolivia, mejor, cabal, ¿cuántos estanques? Es mucho. Por eso escuchando esa palabra realizamos. Coro Gracia va a realizar cantata navideña. Entonces, para hacer estructura es casi $5,000 en aquel tiempo. 2014, solo fabricar estructura de cantata navideña, casi $5,000. Poco, hermanos, es mucho para nosotros. Entonces, cantata navideña solamente una vez realiza. Cantata navideña, solo 2 horas, ¿no? Y una vez. Para esto, ¿cuánto dinero nosotros invertimos? 5,000. Termina Campamento Mundial de Bolivia, ¿qué hace esa estructura? Nosotros guardamos muy bien el depósito. Así se pudre, ¿cierto? Deshace. Por eso, no, se hace tanto dinero invirtiendo, luego la llegada de Coro Gracia, ¿verdad? No, aprovechamos. No solo una vez, ¿cuántas veces? Máximo 2 veces podemos hacer, porque por programa. Por eso solicitamos a Coro Gracia. 2 veces puede hacer. Entonces ellos también, difícil, ¿verdad? No hay descanso 2 veces. O pastores habló, André, ¿cómo va a llenar ese lugar? Como 2,000, 3,000 personas. ¿Cómo va a llenar? En la tarde una vez, en la noche siguiendo, ¿no? Continuamente en la noche, ¿cómo 3,000, 6,000 va a llenar? Difícil, no se puede. ¿Sí? Cuando el pastor predica y está vacío, ¿cómo va a hacer? Ya pensando usted cómo quiere hacer. ¿Y cómo va a llenar? En la tarde 13,000, en la noche 13,000. ¿Qué prefiere, hermanos? Usted sí prepararía. Mejor callar, no responder, ¿cierto? ¿No? Si André, usted no me haga, usted decide, ¿cierto? Nosotros solo participaremos, ¿cierto? Entonces decidimos, ¿sí? Decidimos. Como pastor de Nueva York, ¿qué dijo? Depende de tú. Poco cavando estanque, ¿cómo va a llenar Dios? Poco va a llenar. Pero muchos cavan estanque, ¿cómo va a llenar? Mucho va a llenar. Depende. Por eso realizamos muchos eventos nosotros, que cavamos mucho evento. Sí. ¿Cómo se quedó el resultado, hermanos? Aquí vamos a leer el versículo. Ya 20 podemos leer el versículo 20. Ya, poco rápido. Aquí está el versículo 20. Ya, ¿se ve bien atrás, hermanos? Ya, 1, 2 y 3. Ya, en el desierto hay agua, no hay agua. No hay agua. Pero 3 reyes, ¿sí? Ellos cavaron estanque, poco y mucho. Mucho cavaron, así dice. Aquí mucho cavaron, hermanos. No sale, solo se llenó. No sé qué cantidad cavaron, se llenó. Uno se cava, uno se llena. 2 cava, 2 se llena. Miles se cava y miles llenas. Esa es la fe, dice la fe. Amén, hermano, ¿no? Depende de nuestro corazón. Jehová dice, cava en ese desierto. Va a llenar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? ¿No? Esta persona ya escucha, tiene el mismo corazón de Dios, va a cavar. ¿Cuántos estanques va a cavar ustedes? Ya, la cantidad. Ya 2,
Ya, ¿cuántos? No mucho, diga, no mucho. La cantidad. Sí, algunos mucho es dos. Algunos 3 mucho, ¿verdad? ¿No? ¿Qué cantidad? Sí, Dios va a llenar, hermano. Todo va a llenar, todos. Amén, hermanos. Amén. Sí, la fe, hermanos. Esa mujer tantos años vivía. ¿Qué vivía? Buscaba su felicidad. Mejor vidas. Sin Jesús buscaba, sin Jesús, ¿verdad, hermano? Según su plata, dineros, luego médicos, enfermeras, medicamentos. Aparentemente hay posibilidad, pero sin Jesús, Jesús lejos, sin palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero cuando se acabó todo, dinero no había más esperanza de los médicos. Luego de ahí escuchó a Jesús, había Jesús, ¿verdad? Recién, luego Jesús puede sanar. Por esa fe, tocando vestido de Jesús, se sanó. Ya, ustedes tienen segunda de primera de Timoteo, capítulo 5, perdón, 6, primera de Timoteo, capítulo 6. Esta mañana hablando sobre la fe, ¿verdad? ¿No? La mujer que tenía una enfermedad, flujo de sangre. Hasta que tenga la fe, ella intentó. Pero un día ella jamás pensaba que va a fracasar, va a sufrir de esa manera. No sabía que eso es la fe, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero teniendo la fe, Jesucristo va a sanar, ¿verdad? ¿No? Ella pensaba. No se veía, Jesucristo nada, su poder no se veía. Más se veía, ¿qué se veía? Los doctores físicos se veía más. Dineros, plata se veía más físicamente. Me va a dar satisfacción, felicidad. Jesús no se veía nada. Jesús nada. ¿Qué me puede dar? Pero pasando años, ahí recién podía tener la fe a Jesús verdadero. Él me puede dar la felicidad. También esa enfermedad puede sanar. Pues esta mañana estamos hablando sobre la fe de la mujer que tenía una enfermedad, flujo de sangre. Hermanos, para tener la fe necesita sí o sí. No un día, una mañana, una noche, no puede tener la fe, hermanos. Sí o sí tiene, sí, proceso, hermano, para tener la fe. Como la mujer, flujo de la sangre también, sí, ¿en qué manera podía tener esa fe? Solamente tocar el vestido va a sanar. Ya ustedes también, aunque podemos hablar fácilmente, ¿verdad? ¿No? Pero no puede tener como una mañana o una noche. Necesitaba procesos. ¿Está bien, hermanos? Sí. Entonces, ¿cómo puede tener? Eso nomás hablando, luego entramos, ¿no? Primera de Timoteo, ¿no? Isaías aquí explica, ¿sí? ¿Cómo podemos tener la fe como la mujer que tenía esa enfermedad? Aquí marcando, disculpe, Isaías capítulo 58. Ya, libro de Isaías capítulo 55, desde versículo 6 voy a leer. Ya voy a leer. O tal vez no encontrar aquí adelante, ¿no? Más rápido busca, ¿no? Isaías capítulo 55, el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, ¿sí? Entonces, buscad a Jehová, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Encontramos a Jehová. ¿Cómo podemos encontrar a Jehová? Luego de Jehová Dios tiene poder, la sabiduría. ¿Cómo? ¿En qué manera todos podemos recibir su sabiduría, su poder, su riqueza?
Sin encontrar, ¿cómo puede tener nosotros? ¿Cierto, hermano? ¿No? Por eso ya encontramos a Jehová. ¿En qué manera podemos encontrar a Jehová? Luego de Jehová, todas las riquezas, sabiduría, podemos recibir. ¿Sí? Eso es un proceso, ¿sí? Como hablamos, ¿cierto? Versículo 7. 7 ya los hermanos pueden leer ustedes. 7, ya 1, 2 y 3. Aquí explica, somos impíos pecadores, sucios, ¿sí? El hombre inicuo también pecadores, sucios. Entonces, esta persona, ¿cómo va a encontrar a Jehová? ¿Cómo puede recibir allá la bendición de Dios? Pecadores, inicuos, sucios. Él va a recibir la maldición de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero ¿en qué manera puede recibir la bendición de Dios? El poder de Dios, que en el proceso que dos cosas, deje camino. Eso es nuestra manera. Acostumbrado, ¿cierto? ¿No? Acostumbrado. Como igual que esa mujer, flujo de la sangre. 12 años, sigue. ¿En qué camino sigue? Acostumbrado. Esa enfermedad, médicos, enfermeras, años siguiendo. Luego, ¿qué es otra cosa? Segundo, pensamiento, hermano, pensamientos. Sí. Esas dos cosas dejar. Dejando puede encontrar. ¿A quién puede encontrar? Jehová dice. Si encuentra toda la riqueza de Dios, toda la sabiduría de todo va a llegar a nosotros. Esos dos. Ustedes estando en la iglesia Misión Buena Nueva, ¿cuántas veces está escuchando ese versículo? Deje nuestra manera. Deje nuestro pensamiento. ¿Cuántas veces está escuchando? Por eso 12 años sale aquí, 12 años. 12 años sigue. 12 años. ¿Hasta cuándo? Que se acabe todo. Hasta que todo se acabe. Pierde. Ya no hay más plata. Ya no hay esperanza. Recién esa mujer llegó, ¿verdad? No esa fe. Ya versículo 8 voy a leer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Jehová también tiene su palabra. Nosotros tenemos nuestros pensamientos. Ese pensamiento que va a ayudar, así dice. Es bueno. Eso tiene razón. Así habla. Pero hasta que deje ese nuestro pensamiento que ahora usted es pensando. Ahora esta mañana usted tiene pensamiento, ¿verdad? No tiene. ¿Qué dice a usted? Buenos. Luego va a ayudar. Eso va a traer felicidad. Así piensa. Tiene razón también. Por eso sigue, igual que esa mujer. ¿Cuánto tiempo siguió? Es duro, ¿verdad? ¿No? Pero sigue, hermanos. Pero cuando dejando eso, ese pensamiento nosotros. ¿Qué pensamiento nosotros? Tiene razón. Buenos hermanos. Agradable. Que va a ayudar a mi vida, así piensa. Hasta que dé eso. ¿Sí? No puede tener la fe, hermanos. La fe es volver a Jehová. Escuchar la palabra de Dios. Eso es la fe, está hablando, hermanos. ¿Cierto, hermanos? La fe es, voy a hacer, voy a creer. También puede ser. Pero la fe verdadera, ¿qué es? Dejar nuestros pensamientos, nuestra manera. Dejando, automáticamente recibe la palabra de Dios. Eso es la fe, está hablando. Entonces esa mujer, flujo de la sangre, durante 12 años, ella seguía su manera, su pensamiento, ¿verdad? ¿No? Pero un día solamente se quedó dolor. Yo perdí mi plata, mi dinero que ahorraba. Todo lo que médicos visitando solamente me dio dolor, ¿verdad? ¿No? No se puede. Ahí dejó, ¿verdad? ¿No? Dejando, escuchó. ¿Qué escuchó? De Jesús. Jesús puede salvar. Tocando solamente manto de Jesús, va a salvar. Así podía tener la fe. Ahora ya vamos a entrar. ¿Sí? Primera de, ¿qué libro, hermanos? Ya, primera de Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 3.
un versículo voy a leer, ¿sí? Ya los hermanos también, ¿sí? Y pueden escuchar bien esa parte, como hasta ahora escuchamos la fe, ¿verdad? ¿No? Para tener la fe, sí o sí necesita un proceso, ¿verdad? ¿No? ¿Qué proceso? Como esa mujer, flujo de la sangre, dejar su manera, nuestro pensamiento, sí o sí. Hasta que deje, no se puede, ¿sí? Escuchar Jesús, la palabra de Dios. Ya, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad. Sí. Aquí dice alguno. Si alguno enseña, ¿qué enseña, hermanos? Otra cosa. ¿Qué otra cosa hablando aquí? Aquí explica, ¿verdad? No se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa. ¿Qué otra cosa? Dejando a Jesucristo. Fuera de Jesucristo enseña, eso otra cosa habla, ¿cierto, hermanos? Entonces puede ser otra cosa, tiene razón, es bueno, lindo puede ser, pero fuera de Jesucristo es otra cosa hablando. ¿Sí puede entender, hermano, no? Sí, ya versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuando otra cosa, aún buenos, lindos, pero otra cosa fuera del Señor Jesucristo, fuera de la palabra del Señor, nada, dice nada, versículo 4, está envanecido. Aparentemente habla bonito, lindos, conocidos, pero está envanecidos. ¿Qué quiere decir? Necios. Nada, dice nada. Así está escrito, hermanos, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necia de hombres, corrupto de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces así usa, leyendo ese versículo la mayoría, ¿no? Cuando otra cosa se enseña fuera del Señor, fuera de la palabra de Señor, ¿verdad? No estoy hablando el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ya último versículo 10. 10 ustedes pueden leer, hermanos. Ya 1, 2 y 3. Sí, todas las cosas empieza. ¿De dónde empieza? Amor de dinero, hermano. Ay, esta mañana, ¿por qué yo vine al culto tal vez? No deberé escuchar, estoy viviendo para trabajar, ganar dinero, porque justo eso. Y todas estas cosas vienen desde ahí, viene. ¿Desde dónde viene? Amor de dinero, ¿sí? Amor de dinero viene muchos dolores, sufrimientos. Luego desde ahí desvía la fe, hermanos.
desvía la fe, toda la vida pierde, hermanos. Como la mujer, 12 años, flujo de la sangre. ¿Sí? La fe es muy importante, hermanos. Pero Satanás se engaña, que sabe qué le gusta a ustedes. Eso ofrece. Aparentemente bueno, eso, bueno. Malo, ¿quién va a seguir eso, hermano? Tiene razón. Por eso, para que siga siguiendo, desde ahí desvía la fe. Aquí así está escrito, hermano, ¿no? Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando. Algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos y dolores. Por ese amor de dinero pica mucho a mí mismos, hermanos. ¿Sí? Ama. Otra palabra, como está escrito, buscamos, ¿no? Igual, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteos capítulo 3, desde versículo 1 voy a leer. También desde saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sobre tiempo de peligrosos, tiempo de dolores en el corazón, también misma palabra, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí sale, ¿verdad? ¿No? Tiempo de peligrosos. Pero aquí, y versículo 2 leyendo, ¿por qué? Explica, ¿por qué tiempo de peligrosos? Habrá hombres amadores, que ama. ¿A quién ama? A sí mismo. También otra palabra, otra parte de la Biblia, ama a sí mismo, luego ama dinero. Dos. Luego todo eso empieza, hermanos. Todas estas cosas. Porque primera de Timoteo explicamos, ¿verdad? ¿No? Capítulo 6. Que desde ahí empieza, porque algunos también desvían de la fe, ¿verdad? ¿No? Aquí una parte vamos a leer. El versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermano. Pues aquí desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la palabra del Señor. Esta mañana que estamos escuchando estas escrituras, la palabra del Señor que está escrita en las Biblias, desde niños como aún mayores, los cultos, reuniones vienen. Diferentes cultos, reuniones, hermanos, viene escuchando. Aparentemente nosotros muchas veces escuchamos, otra vez, pero esa palabra que está escrito en la Biblia nos salva, dice. ¿Qué hace esta palabra, hermanos? Nos salva. ¿En qué manera salva? Aquí, una vez más, 15, ¿no? Ya que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque a través de esta palabra del Señor, ¿verdad? ¿No? Podemos aprender, podemos recibir la fe que está en Cristo, hermanos. Luego, a través de esa fe, salva todas las cosas. Como igual que esa mujer de la enfermedad, de los problemas, del vicios, de tentaciones, del deseo entre personas, si tiendas, pleitos, de toda parte puede salvar. ¿Qué cosa puede salvar? Dice, ¿a través de qué cosa? ¿Qué cosa? Las escrituras, que está escrito en la Biblia, hermanos. Esa palabra del Señor, usted viene al culto, en las reuniones, continuamente escuchando, ¿verdad? Tal vez 100% no acepta a todos, pero en nuestra vida de vez en cuando llega sufrimiento, dolores, dificultades. A una pequeña palabra de escritura que está en la Biblia, escuchando, eso salva, dice, a nosotros.
a través de la fe que está en Jesucristo. Versículo 16. 자, todos juntos podemos leer versículo 16. 자, 1, 2, 3. Amén, hermanos. Sí, toda la palabra, escritura que está en la Biblia, también a través de la iglesia, por medio de siervo de Dios, que enseña la palabra, esa palabra. Tal vez nosotros todavía, sí, tenemos mucha esperanza en el mundo, seguimos, pero algún día va a cansar, porque ahí no hay esperanza, hermanos. Como esa mujer, flujo de la sangre, también ella tenía todos, mucha plata tenía todos, pero mientras por esa situación, gastó todo dinero que tenía, ¿verdad? Hasta perdió esperanza, todo hacia humanos, personas, confiando este hombre, esta persona, perdió todos, no hay más. Por eso ella sí podía recibir, ¿verdad? ¿No? Tener la fe del Señor Jesucristo. Aquí esta mañana, sí, ese como tiempo de peligroso habló, ¿no? Sí, tiempo de peligroso, tiempo de dolores. ¿Cuándo empiezan peligrosos dolores, hermanos? Ama, ¿qué ama? ¿A quién? Usted a sí mismo ama. Amando a mí hace eso, ¿sí? Cuando logra, muy feliz, contento. Amando a mí mismo, desea hacer, pero no logra. Llega mucho frustraciones, afanes, ¿cierto? Pica a sí mismo. Duele demasiado, pero no entiende la gente. Lo que desea, quiere hacer. Eso para mí, bueno hace. No, Biblia al revés, hermanos. Usted ama a sí mismo, quiere vivir, sigue, va a llegar. Tiempo, ¿qué tiempo? Peligroso y dolores. Amén, hermanos. Por eso aquí dos cosas habla. Amadores a sí mismo. Luego, ¿qué más? Plata, hermanos. ¿Puede repetir? ¿Qué es? Plata. ¿Usted ama plata? Si todos ya ama plata, ¿verdad? ¿No? Por eso sufrimos nosotros, hermanos. Por eso tenemos muchos dolores. Entonces esta mañana escuchamos esa palabra, ¿cierto, hermanos? La palabra dice, mucho tiempo yo dejé la palabra, mucho tiempo yo desvié la palabra de Dios, pero esta mañana escuchando, yo dejaré mis pensamientos, dejaré mi manera, escucharé la palabra. No amaré a mí mismos, no amaré el dinero y platas. Amén, hermanos. Muchos no amen, dice, mucho. Sí que quiere amar a sí mismo, luego dinero, va a sufrir, sigue. Entonces, ¿cómo debe vivir, hermanos? No amando a mí, no amando plata, ¿cómo va a vivir? Sin fuerza, ¿sí? ¿Por qué vive entonces? No voy a comer entonces, no voy a lavar, no voy a bañarme. Que dice que no tiene que amar a sí mismo, ¿cierto? ¿No? Ya, no amando a sí mismo, no amando dinero, ¿cómo debe vivir? Por eso la Biblia está escrita. La palabra dice, ¿qué dice? Ama. ¿A quién ama? Ama, ¿a quién ama? Ama al Señor que murió por nosotros. Amén, hermanos. Ama, ¿quién ama? Ama al Señor. Amando el Señor, amando el Evangelio. Entonces, amando el Evangelio necesita, ¿qué necesita? Comida necesita. Amando el Señor también, ¿qué necesita? Dinero también necesita. Pero mucha gente al revés. Primero ama a mí, ama dinero, ¿sí? Dejando el Señor. Por eso sufre. Pero esta mañana escuchando, cambiamos. ¿Qué cambiamos? Primero amamos ¿a quién? Dios, el Señor que murió
nosotros, amando el Evangelio, primero viviendo esa vida, Dios todo va a dar, dice, dar. Comida también va a dar, vestido también va a dar, dinero también va a dar, no va a dar. ¿Dinero también va a dar? ¿Cómo dinero va a dar, hermanos? Sí, nosotros tenemos que trabajar. Al revés, hermano, muchos trabajan, muchos, así mismo. Pero en la Biblia, sirviendo el Evangelio, amando al Señor, dinero sigue a Él, dinero. Pero cuando ama a mí, nosotros sigue a quién? Dinero al dinero. Pero jamás va a alcanzar, dice. Porque nosotros tenemos 2 patas, pero la plata 4 patas tiene. Sigue más lejos. Pero nosotros cuando amamos al Señor, el Evangelio, viviendo para el Evangelio, el Señor trae, todo trae. Amén, hermanos. Creer esto, hermano, creer esta mañana, que la Biblia así está escrito. Pastor Andrés no está hablando, hermanos. La Biblia misma así está escrito, ¿verdad, hermano? ¿No? La Biblia así está escrito. Creer, hermano, creer. Desde ahora yo no viviré para mí, para ese dinero. Yo no soy esclavo de eso. Soy siervo de Dios. Yo amaré al Señor. Yo viviré por el Evangelio. Por el Evangelio, por el Señor, necesita tener salud, vivir bien, tener también dinero, economía para el Señor, Amén, hermanos. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, orando terminamos. Dios Padre, está muy cerca de llegada de los pastores de Corea. Llegando acá estamos preparándonos. En el principio tenía bastante dificultades. Las carreteras que llegando de otras ciudades a La Paz estaban bloqueados. No podía pasar. También la ciudad de La Paz que estamos preparando esos eventos, también había bastante manifestaciones, bloqueados. Dios Padre, también tenemos diferentes dificultades, pero nosotros solo vimos el siervo de Dios llega. En la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, no viene para disfrutar, sino viene a predicar el Evangelio, transmitir este amor del Señor Cristo que murió por nuestros pecados. Dios va a abrir nosotros, recibiendo corazón de Dios, un paso caminamos. Gracia de Dios, abrió el camino. Llegando los ministros, pastores, evangelistas, hermanos de diferentes ciudades, estamos preparándonos. Luego también aquí, tercera graduación en la cárcel San Pedro. Luego también conferencia en Cámara de Senadores y CLF, Gran Seminario Bíblicos. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Queremos nosotros hacer muchos estanques. Se ve dificultades, mucha necesidad. Pero nosotros 100,000, 10,000, mucha cantidad de tanques, cavando, preparando. Dios sí o sí va a llenar. Por diferentes actividades. Aparentemente, ¿verdad? Va a venir o va a participar o va a lograr. Invitando, vendrá. Pero queremos cavar muchos estanques. Ahí Dios va a llenar. Esta vez queremos ver también, nosotros estamos comprando un nuevo lugar. Estamos esperando si la dueña que pueda pagar sus impuestos, pagando nosotros inmediatamente comprando, entraremos a un nuevo lugar. Pedimos a Dios, necesitamos por el Evangelio, ese mundo también. Por sí mismo amando a su deseo. Asimismo logra, tiene edificio, tiene muchas cosas. Nosotros vivimos para el Señor. Para este el Evangelio preparamos, hacemos. Porque nuestro Señor no nos dará, va a dar
todas las cosas, necesidades. Esa mañana estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor, es Cristo. Amén.